días, estimados hermanos. Que Dios los siga bendiciendo a todos. Que Dios les permita disfrutar de vida abundante siempre junto a sus familias y siempre aprendiendo de la palabra de Dios, de cada pasaje que compartimos diariamente, y que cada vez que usted escuche estas enseñanzas, busque su Biblia, lea los versículos y los analice, porque hay mucha enseñanza en todos estos versículos y es importante que nosotros nos pongamos en manos de Dios y apliquemos todas las enseñanzas que están escritas en las páginas de estas sagradas escrituras. Hoy quiero compartir con ustedes un tema importantísimo que muchas veces hay cristianos que lo ven como una historia, pero que realmente están allí son hechos reales y están allí como ejemplo para que nosotros aprendamos a vivir una vida consagrada al Señor y una vida en obediencia y confiando siempre en su poder. El pueblo de Israel pasó 430 años en Egipto y estaban viviendo en esclavitud, haciendo trabajos forzados, y eran muy maltratados por los egipcios. Dios llamó a Moisés para que los sacara de esta esclavitud, y luego de muchas situaciones que se dieron, el Señor había castigado con su mano fuerte a Egipto mediante varias pestes y varios escenarios para que los egipcios soltaran al pueblo de Israel. El faraón su corazón había sido endurecido y no quería. Pero finalmente el pueblo de Israel ya estaba caminando en el desierto. Pero en este escenario que vamos a ver, estaban entre el desierto y el mar Rojo, y el ejército de Egipto los perseguía. Ya Dios con anticipación había dicho a Moisés que el corazón del faraón se iba a endurecer, pero que iban a pasar estas cosas para mostrar su poder y para glorificarse. Pero lejos del pueblo de Israel confiar en Dios, los israelitas se quejaron y murmuraron muchas veces. Y en el escenario que vamos a ver está su primera queja, su primera murmuración. Quiero invitarlos que vayan conmigo a Éxodo capítulo 14, versículo del 10 al 14. Dice la palabra de Dios así: Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y dice el versículo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cómo me impresiona ese versículo 14? Jehová peleará por vosotros y vosotros
estaréis tranquilos. Aquí estaba el pueblo de Israel, estaban atrapados contra el mar y tenían el ejército de Egipto que iba tras ellos y les amenazaba con matarlos. Pensaron que estaban perdidos. Pero ellos habían visto todo el poder de Dios a través de las pestes, de todos los milagros que hizo Dios por medio de Moisés y Aarón. Después de haber visto la poderosa mano de Dios para liberarlos, su única respuesta ahora que vienen estos problemas es el temor, los gemidos y la desesperación. Por eso este devocional lo he llamado el temor ante los problemas. Porque así somos nosotros también. Y cuando leemos esto, y muchos piensan en ese pueblo de Israel que vio tanto milagro y aún tiene temor y ellos están desesperados y no confían en Jehová, nosotros actuamos de la misma forma. ¿Dónde estaba la confianza en Dios? Tenían que aprender que Dios estaba con ellos para ayudarlos siempre. Ya Dios había manifestado su poder. Dios nos presenta estos ejemplos escritos en la palabra de Dios para que nosotros aprendamos también a confiar en nuestro Dios. Él estará con nosotros siempre. Nosotros debemos, ante los problemas, aprender a confiar en Dios. No importa cuál sea la situación en que nosotros estemos, en que usted o yo estemos, los problemas, las aflicciones, las situaciones, no importa. El Señor ha prometido estar con nosotros siempre. Y eso es suficiente. Debemos confiar en Dios. Si nosotros analizamos la fidelidad que Dios siempre ha demostrado, nosotros podemos evitar estos temores y el miedo en nuestras quejas cuando nos enfrentamos a una crisis o un problema. Los israelitas no aprendieron la lección, no habían aprendido la lección. Muchas situaciones se habían dado, Dios los había sacado adelante y ahora ante esta situación, ¿qué hacen los israelitas? Dice aquí en el versículo 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Y en el versículo 10 dice que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ellos realmente se estaban quejando. Realmente estaban murmurando contra su líder. Y cuando usted murmura contra su líder que ha sido allí puesto por Dios, usted está murmurando contra Dios. Usted le está diciendo a Dios que se equivocó y que ese no es el líder que usted quiere. Así estaba el pueblo de Israel. Estaban quejándose, estaban murmurando, preferían haberse quedado en Egipto. Y esto es triste, porque cuando nosotros enfrentamos también problemas, muchas veces nos quejamos. Cuando una situación no me gusta en la iglesia, me quejo contra el pastor y contra los líderes. Tengamos cuidado con eso. En el versículo 12 dice, ¿no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios?
porque mejor fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Se estaban quejando. Este es el primer ejemplo de las quejas y murmuraciones de los israelitas. Luego de este milagro que sucede aquí, los israelitas se iban a quejar e iban a murmurar muchas veces a través del desierto. Más adelante hablaremos sobre las murmuraciones. Tenemos una recopilación de por lo menos 10 allí. Pero es ejemplo para nosotros para que no estemos murmurando contra Dios y contra los líderes. Su falta de fe en Dios es sorprendente. Después de todo lo que había hecho Dios para sacarlos de la esclavitud de Egipto, se les había olvidado. Ya no se acordaban de la mano poderosa de Dios y ahora murmuraban. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 10 nos dice la palabra de Dios: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Pablo hace un llamado a que nosotros como iglesia no murmuremos como lo hizo el pueblo de Israel. Yo te pregunto, hermano, y me pongo a analizar, ¿cuán a menudo nos vemos nosotros haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel? ¿Cuán a menudo nosotros murmuramos y nos quejamos ante Dios por todo? Que si no tengo dinero, que si no me alcanza para pagar la luz, que si no me gusta lo que predica el pastor, que si no me gustan las cosas que están haciendo en la iglesia, esa actividad yo no estoy de acuerdo con eso, no me gusta el color de la iglesia, mejor la hubieran pintado de otro color, y cosas así que nosotros acostumbramos a murmurar. Pero cuando vemos al pueblo de Israel en esta situación, a veces nos preguntamos: ¿y por qué Israel hacía esto? Y estaba viendo el poder de Dios. Dios permite cosas en nosotros, en nuestras vidas, para glorificarse también. Dios estaba permitiendo esta situación. De hecho, les mandó a cambiar la ruta para que fueran y quedaran ahí contra el mar y el desierto, porque Dios quería glorificarse. Pero muchas veces nosotros no entendemos. Cuando tenemos un problema, cuando viene una prueba, cuando nos viene una situación, no queremos entender que Dios quiere glorificarse, que Dios quiere que crezcamos, que nos acerquemos más a Él. Dios quería que el pueblo de Israel se acercara más a Él y viera su poder a través del cruce por el Mar Rojo. Pero el pueblo de Israel no entendía. Cuando nosotros estamos ante aflicciones y problemas, nos quejamos por las inconveniencias de las aflicciones. ¿Cuántas veces y cuántas personas no se están quejando por la pandemia? ¿Y por qué Dios permite que muera tanta gente? Pero no miramos que nosotros no andamos bien con el Señor. Y que quizás el Señor quiere que nosotros nos acerquemos más, que le busquemos más. Es importante, hermano, entonces que veamos esto como ejemplo. Dios permite cosas para glorificarse. Aquí estaba el pueblo de Israel. Dios estaba con ellos. La columna de fuego, la columna de las nubes, para protegerlos durante el día y alumbrarles de noche. Pero ellos no entendían. Se quejaban y murmuraban. ¿Y usted qué hace? ¿Cuántas veces usted se ha quejado contra Dios? Si lo está haciendo, pida perdón al Señor. Pida dirección de Dios. Y que no le pase como el pueblo de Israel. Que no murmure como el pueblo de Israel. Confíe en el Señor. Deje a un lado el temor
Deje a un lado el miedo y confíe en la poderosa mano de nuestro Dios, que es fuerte y capaz y competente y fiel para sacarnos adelante de cualquier problema y de cualquier tribulación. Así como sacó a Israel, llevándolo a través del Mar Rojo, así también nos puede sacar a nosotros de las aflicciones, de los problemas y de las pruebas. No tenga temor, no tenga miedo. Confíe en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios lo bendiga.